Hola a todos, mi nombre es José Carlos de la Luz, estudiante de la Universidad Vizcaya de las Américas del quinto cuatrimestre de la licenciatura de Derecho Mixto. Acompáñame para platicar qué es el acto administrativo, cómo lo conforman, sus elementos, sus características y quiénes lo ejecutan y de qué manera se lleva a cabo. Aquí viene lo interesante y de cómo se conforma o de qué manera es el acto administrativo, que son las declaraciones unilaterales de voluntad donde podemos ejecutar un juicio, conocimientos o deseos emitidos por un órgano de la administración pública. Entendemos algo de la que la naturaleza jurídica del acto administrativo puede ser unilateral por la voluntad de un solo sujeto. Hasta ahí vamos entendiendo de cómo la administración pública no requiere el acuerdo de la otra parte para su existencia. En su declaración podemos manifestar a través de declaraciones de voluntades. Bien, seguimos entendiendo de cómo funciona el ejercicio de la función administrativa, que lo conforman tres características de la legalidad, la finalidad y la impugnabilidad. Estos elementos deben de estar debidamente fundamentados en el ordenamiento jurídico conforme a las leyes y los reglamentos. Cada una de estas cosas son del interés público, que es el objetivo primordial de la actuación administrativa, ¿sí?, para los interesados a través de los recursos administrativos. Cabe señalar que esto lo podemos conformar por los elementos antes mencionados, pero también tenemos otros elementos importantes, que viene siendo el subjetivo, el objetivo y lo que es el formal. Estos elementos también son de modos que se pueden exteriorizar la voluntad de la administración. Generalmente debe ser escrita para cumplir con los requisitos del procedimiento, la motivación y la notificación. Los efectos de la administración, que aquí abajito lo vamos a mencionar para desglosarlos, son dos cualidades. Los actos que se amplían a la esfera jurídica de la administración, que nos otorgan los derechos y beneficios. En las licencias, cuando tú vas a solicitar una licencia de manejo, esa es una que tienes que acudir a cierta dependencia para que te extiendan ese permiso de conducir. Las autorizaciones, cuando tú vas a construir tu casa, necesitas hacer una ampliación de pie de casa, necesitas ir directamente con cierta autoridad para que te puedan autorizar esa construcción. Las concesiones, que aquí te lo voy a mencionar, las concesiones son cuando tú participas, una tercera persona participa para que el órgano gubernamental te pueda dar esa concesión de cierto ejercicio que tú vas a ejercerle a lo que es a la ciudadanía pública. En los actos que se restringen en la esfera jurídica de la administración, imponen obligaciones, sanciones, limitaciones que podemos ejecutarlos de tal manera que son las multas y las expropiaciones. Ya aquí cabe señalar que son otro tipo de órganos para ejecutarse. Pero para que todo esto se pueda llevar a cabo, tiene que llevar un procedimiento administrativo, donde podemos mencionar el instrumental, la garantía y lo que es la formal. Estos tres elementos son necesarios para que el procedimiento administrativo se pueda llegar a ejecutar, ¿sí? Por medio de cada realización del derecho administrativo puede ser lo material, permitiendo a la administración actuar conforme a la ley, ¿sí? La posibilidad de la defensa frente a las decisiones de las administraciones son las series, reglas, etapas previstas que buscan asegurar la corrección para una muy buena información de la voluntad administrativa. En los principios del procedimiento administrativo, también estos son conformados con la legalidad, el debido proceso, la buena fe y la imparcialidad, transparencia, que es muy importante en eso, lo que es la transparencia, porque los interesados tienen derecho a conocer el estado de los procedimientos y acceder a la información administrativa. La administración, cabe señalar, tiene que actuar sin discriminación y con la objetividad
evitando cualquier conflicto de interés. Ya hemos hablado sobre estos términos en su momento, pero todo esto lleva a la ejecución del acto administrativo, que son la voluntaria, la forzosa, ¿sí? Que estos dos elementos forman parte del cumplimiento del acto administrativo, y en el otro viene siendo la destinación del acto que no cumple voluntariamente lo ordenado. También hablamos de la forma de la extinción del acto administrativo, que también tiene 3 características, que tienen la finalidad, expiración del plazo y el cumplimiento de la condición resolutoria. Si la eficacia del acto debería de estar sujeta a una condición, ¿sí?, para que todo este acto se extingue cuando se alcanza el objetivo para el que fue dictado. Régimen patrimonial del Estado. Esto abarca la forma de la adquisición, la administración, la gestión, el uso, la protección y la utilización para fines públicos y el beneficio de la sociedad. En el artículo 27 de nuestra hermosísima Carta Magna Constitucional nos establece que la propiedad de las tierras, aguas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Hemos visto nuestra hermosísima Carta Magna de cómo funciona el artículo 27, pero también podemos hablar de las clasificaciones de los bienes del acuerdo con nuestras leyes. ¿De qué manera? Los bienes de dominio público, que son aquellos que están destinados al uso común, a un servicio público. Los bienes de dominio privado son aquellos que pertenecen a la federación, a los estados y a los municipios. Nuestro artículo 27, en el párrafo 4 de lo constitucional, que es nuestra famosísima y elegante Carta Magna, nos habla de los bienes de propiedad originaria del dominio directo al uso común y nacional. Todos estos tienen sus elementos y sus características. Estos bienes son importantes y son aquellos que la federación, el estado y el municipio lo utilizan directamente para la prestación de un servicio público. Edificios, escuelas públicas, hospitales públicos, carreteras federales, estatales y municipales, los puentes, lo que son los aeropuertos y las instalaciones militares. Ya hemos hablado sobre lo que son los bienes de uso común, sobre la administración pública, ya hemos entendido todo eso. Pero ahora vamos a hablar de un tema y sus características sobre lo que es la expropiación, que viene siendo un acto de derecho público mediante el cual el Estado priva a una persona de la propiedad de un bien o de un derecho patrimonial por causa de la utilidad pública. Sus elementos vienen siendo el sujeto expropiado, la causa de la expropiación y el medio de la expropiación. 3 elementos fundamentales para lo que es lo conforma la expropiación, ¿sale? El titular del bien o derecho patrimonial que se pretende expropiar, ya sea de una persona física o moral. La causa de la expropiación viene siendo que puede llevarse a cabo si existe una causa de la utilidad pública debidamente fundamentada y motivada. La indemnización como requisito no indispensable el cumplimiento de una forma sustituta. Una vez más, nuestra hermosísima Carta Magna del artículo 27 constitucional, que nos habla sobre también para que la expropiación sea válida, la Constitución
no prevé el cumplimiento en forma sustituta de la indemnización en el sentido de no pagar una compensación económica justa, la que implica que debe corresponder el valor real y actual del bien o derecho expropiado. Sí, a veces me confundo, lo siento, es que es tantos temas que tenemos que dominar y tenemos que improvisar. Así es esto, ¿no? Pero espero que me estés entendiendo al final del día. Muchas preguntas después, ¿sí? Entonces, si la práctica puede existir en acuerdos entre el expropiante y el expropiado sobre la forma del pago o la entrega de otros bienes, es decir, que esta persona, si no lo indemnizan monetariamente, le pueden ceder otro derecho de ocupación sobre otro bien, ¿sí? Que sea justa la indemnización económica y que pueda contar con el consentimiento del afectado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos habla de una cosa: garantía de audiencia, que viene siendo la jurisprudencia, vaya la redundancia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que el debido proceso legal, consagrado al artículo 14 constitucional de nuestra hermosísima Carta Magna, exige que se otorgue al afectado la oportunidad de ser escuchado y de presentar los alegatos y las pruebas antes de que se le prive de su propiedad. Presta atención a esto: ser notificado al inicio del procedimiento expropiatorio y la causa de utilidad pública invocada. Tener acceso al expediente, que esto es muy importante, él tiene que tener acceso para saber de qué manera, qué es lo que le van a quitar, qué es lo que le van a otorgar. ¿Qué otra vez qué? Tener acceso al expediente, esto es fundamental para saber qué es lo que le están quitando al expropiado y de qué manera le van a darle el valor de su propiedad o si lo van a indemnizar con otra propiedad. Presentar alegatos, pruebas en contra de la procedencia de la expropiación y sobre el monto de la indemnización. Una disculpa, es que este micro lo pedí del tema y me llegó otra cosa, o sea, no funciona el micro. Perdón por el audio, el sonido auditivo que tu hermosísimo oído se merece, pero pues no, es de tema. No lo compres en tema, no compres. La reversión. Presta mucha atención a lo que es la reversión. Lo voy a dejar aquí en el aire como una estrella. Lo que es la reversión. Esto es importante porque esto busca la manera de que el Estado, o se busca de la forma para evitar que se expropien los bienes sin llevar a cabo el proyecto de utilidad pública que justificó la privación de la propiedad. Recuerda una cosa: es un derecho que la ley otorga al expropiado en ciertos casos específicos, generalmente cuando la causa de utilidad pública que motivó la expropiación. Y hemos visto de cómo se conjuga. Úsalo como pantalla negra eso. Si hemos entendido de qué manera funciona la reversión, vamos a tocar los contratos administrativos. Dos cosas muy importantes, que son acuerdos de voluntades celebrados entre dos o varias entidades de la administración pública en sus diferentes niveles: federal, estatal, municipal. Uno o varios particulares, mencionando personas físicas o morales. La responsabilidad patrimonial del Estado. Funcionan de 3 elementos y sus características, que hemos estado hablando sobre todo esto, y espero no haberte aburrido, y espero que algo de se te quede, que te vaya quedando en el cerebro. Eso es muy bueno. Actividad patrimonial
Y punto número 5. Espero que a estas alturas no te hayas aburrido y hayas entendido ciertos parámetros importantes que te pueden servir en dado caso que te quieran expropiar tu casa, en dado caso de que el Tren Maya o el segundo Tren Maya pase por tu casa o tu avenida, lo que sea, ¿sale? Entonces, la responsabilidad patrimonial del Estado, que viene siendo el punto número 5. Punto número 5, que vamos a hablar de sus elementos, sus características. El número 1 viene siendo la actividad administrativa, la irregularidad de la conducta administrativa, el daño económicamente y la relación de la causalidad, que viene siendo el nexo causal. Esto son las obligaciones jurídicas que tiene la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno de indemnizar los daños patrimoniales y extrapatrimoniales en el Estado que procede la indemnización. Deben de concurrir los siguientes elementos esenciales que te acabo de mencionar aquí arriba. Cabe señalar que la conducta de la responsabilidad del Estado maneja 3 causas, que viene siendo antijuricidad, defectuosidad del servicio público, imputabilidad de la administración. La antijuricidad, que viene siendo la conducta administrativa, debe ser contratada al ordenamiento jurídico, ya sea por infringir una ley o un reglamento. La defectuosidad del servicio público viene siendo lo que es la actuación administrativa que se realiza dentro del marco legal. Puede ser considerada irregular si el servicio público se presta de manera deficiente, tardía, negligente o con omisiones que causan un daño. En la imputabilidad a la administración viene siendo lo que es la conducta irregular que debe ser en la administración pública, ya sea por la acción de la omisión de los órganos. El objeto de la reclamación, el daño material o el daño moral. En el daño moral, que viene siendo patrimonial, es la pérdida económica sufrida directamente en el patrimonio del reclamante como consecuencia de la conducta administrativa. El daño emergente viene siendo la pérdida sufrida directamente en gastos médicos, reparación de un daño. El lucro cesante, que son garantías ilícitas que se dejó de percibir como consecuencia del daño, que viene siendo las pérdidas por ingresos de incapacidad laboral. En el daño moral, que ya lo mencionamos anteriormente, es la afectación a los sentimientos, afectos, creencias, honor, reputación, vida privada, integridad física o psíquica del reclamante. Conclusión. En conclusión, a mí me ha servido aprender sobre estos temas de cómo funciona el acto administrativo, que es muy importante, digamos, para nosotros lo que son las personas físicas. También para las personas morales es importante, ¿no? En los actos administrativos entendemos de la forma en la cual operan ellos, cuando vas a solicitar un permiso, vas a solicitar cierta autorización de cierta licencia, de cierta autorización, pero también en los temas de la expropiación es muy fundamental también entender de qué manera funciona, que es muy primordial, ¿no? Hay gente que desconoce de qué manera pueden ejecutar cierto órgano para que te quiten tu propiedad. Lamentablemente aquí en Chetumal, por lo del Tren Maya, hubo muchas afectaciones en patrimonios, en explosiones, casas cuarteadas, paros, cierre de carreteras. Fue todo un caos al momento de hacer la expropiación por donde iba a pasar lo que es el Tren Maya, y así podemos ir mencionando muchos factores, ¿no? La Constitución, que es lo que nos respalda en nuestros derechos como personas, es muy importante en mi persona entender y saber de qué manera opera, y en esto la licenciatura de Derecho nos hacemos entender
de qué manera funcionan estos órganos, ¿no? Y pues ya los procedimientos de cómo opera lo que es el Estado, los tribunales administrativos, los tribunales contenciosos, todo ese tipo de formas y de normas y saber entenderlo. Y otro punto muy importante, los contratos administrativos son muy importantes también. Todo es importante, ¿no? La forma de cómo opera el contrato entre una persona física, una persona moral, una persona física con el gobierno, o el gobierno con otra persona física, hablando de las concesiones, que las concesiones siempre nos rodean a lo largo del día, y tristemente lo hemos visto en nuestra ciudad, lo que es el bacheo, la luminaria, ciertas áreas verdes, parques. Hemos visto cómo va evolucionando lo que es Chetumal en ciertas áreas de parques que se vienen rehabilitando. Se ve cómo va trabajando, pero es mucho trabajo, ¿no? Para no salirme de contexto, sigo aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo de cómo forma y cómo trabaja la administración, cómo se ejecuta el acto administrativo, que viene siendo muy importante para la vida cotidiana, y más importante es la forma de cómo satisface el reclamante, o si la ley lo permite, se puede acudir a los tribunales contenciosos administrativos para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado. Es muy importante en dado caso de que no nos cuadre o sepamos a dónde acudir, ¿no? Es lo que he entendido en este largo del curso del quinto cuatrimestre. Me voy contento y feliz porque me ha servido de retroalimentación como ser humano, de qué forma ir operando, ¿no? Y más que nada, de qué manera también funciona el Poder Judicial Federal, cuáles son sus competencias, ¿no? Para no alargarme mucho. Muchas gracias, le agradezco, profe Arnold, por sus conocimientos, por sus enseñanzas, su dedicación, le agradezco muchísimo. Me llevo una vez más en el quinto cuatrimestre otro tipo de alimentación de su conocimiento de usted. No, le agradezco muchísimo. Me despido, un cordial saludo, profe. Le mando un fuerte abrazo. Besos no, porque ya sería otra cosa. Hasta luego, profe, estamos en contacto. Buenas noches.